Excelentísimo señor Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor ministro de Defensa de la República de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Excelentísimo señor embajador de la República de Colombia ante el Reino de España, don Orlando Lima de Sardi. Miembros del cuerpo diplomático, miembros de la delegación oficial que acompañan al ministro de Defensa y también miembros de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, don José Antonio Vera, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, bienvenidos a la Casa de América y a esta tribuna americana F Casa de América, en el que hoy tenemos el honor de tener como invitado al ministro de Defensa de la República de Colombia. Y les agradezco que estén un viernes caluroso en Madrid, que se acerca un viernes en el que se acerca ya el verano, el mes de julio, y la Embajada de Colombia tiene una grandísima actividad en la Casa de América, señor vicepresidente, señor ministro, y tenemos el honor de contar siempre con las manifestaciones culturales, con la actividad económica, con esos éxitos que están teniendo en su país, y hoy nos congratulamos de recibir a un ministro importante como es el ministro de Defensa de la República de Colombia. Y le voy a hacer la palabra a don Pablo Gómez de Olea, director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás Poveda, director de la Casa de América, vicepresidente Garzón, embajador. Y ministro Pinzón, es para mí una sorpresa que me hayan dado la oportunidad de dirigirme a ustedes, pero es un motivo de especial satisfacción por el cariño y la cercanía que tengo con Colombia. Esta mañana tuve el placer de escuchar al vicepresidente, con quien me une una estrecha y extraña amistad también, porque yo creo que soy de los pocos funcionarios que ha tenido la oportunidad de trabajar con el vicepresidente cuando era gobernador del Valle, cuando fue embajador en Ginebra, que coincidimos juntos, y ahora él como vicepresidente y yo como director general de Iberoamérica. Por lo tanto, en tres etapas distintas de mi vida y de su vida profesional he tenido el placer de trabajar con él. Al ministro también tuve ocasión de conocerle cuando el actual presidente era ministro de Defensa y yo andaba entonces por Colombia, y por lo tanto, mi más calurosa bienvenida. Yo sé la importancia que tiene su papel en Colombia, siempre, pero ahora más en este momento importante del proceso de paz y de la seguridad. Hoy el vicepresidente se refería a la doble seguridad que Colombia nos ofrece a los extranjeros, la seguridad jurídica e institucional para las inversiones que siempre son bienvenidas en Colombia, y la seguridad física para las personas. Y de hecho el vicepresidente, pero el ministro también tienen un papel muy importante que jugar. Ministro, muy bienvenido y muchas gracias por su visita. Tiene la palabra el señor ministro de Defensa de la República de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Señor vicepresidente de la República de Colombia, doctor Angelino Garzón, su señora, señor embajador, todas las personas presentes, señor director general, muchas gracias. Tomás, gracias por la invitación. A todos un saludo muy especial y un doble agradecimiento por tomarse el tiempo de escucharnos y de atender esta presentación, pero sobre todo por hacerlo hoy viernes, en lo que yo podría pensar que puede ser como el primer viernes de verano ya de Madrid. Entonces, agradecerles de manera especial porque esta ciudad es maravillosa, aquí hay todo por hacer, y que se tomen el tiempo de escucharnos lo agradecemos de manera muy significativa. Muy importante estar hoy aquí en la Casa de América. Esta casa, y solo es mirar este salón, es majestuosa como lo que representa la relación histórica entre Hispanoamérica, entre América Latina y España, y de manera particular entre Colombia y España, donde los nexos, por supuesto que superan los 500 años, y en la era republicana están llenos de episodios de cercanía,
de afecto, de aprecio, de casos de todos los sectores y colores políticos donde han sido siempre bien recibidos de ambos lados, tanto en Bogotá como en Madrid. Siempre la relación histórica entre España y Colombia es fuerte, es sólida y al mismo tiempo, insisto, emociona entonces estar aquí, en esta Casa de América, que de alguna manera, con su majestuosidad, nos recordará siempre la historia de esos lazos imposibles de romper y permanentes que tenemos unos y otros. Más importante aún, que nos den la oportunidad de hablar de Colombia, de los asuntos de seguridad, pero al mismo tiempo de la visión estratégica que se tiene en este tiempo. Claro, las cosas han cambiado mucho en Colombia. Esta patria nuestra no es la misma de la que se hablaba hace 5, 10, 15 o 20 años. Por muchos años Colombia era una historia de dolor, de tristeza, de prácticamente un Estado fallido, de violaciones permanentes a los derechos de los ciudadanos, muchas veces de la sensación de que el Estado prácticamente no era capaz de cumplir con lo que tenía que cumplir. Pero el país ha cambiado mucho. Hoy, si comparamos las cifras de Colombia con hace 12 años, 10 años, las realidades son dramáticamente diferentes. Esto no nos puede hacer equivocar, ni nos puede, sobre todo a los colombianos, hacer tener sentimientos de pretensión o sentimientos de logro, como si estos fueran ya definitivos. Nosotros somos un proceso en construcción, pero un proceso que va en la dirección correcta y en donde gobiernos sucesivos han venido tomando las decisiones que aparentemente son las más apropiadas para cada momento. Si uno se devuelve hace 12 años, 13 años, Colombia llegó a tener 30.000 homicidios al año, por razones de distintas formas de violencia. Al cierre del año pasado teníamos un poquito por encima de 15.000 homicidios. Mientras haya un homicidio, tendremos que seguir persistiendo en formas de que algún día esto deje de ser. Pero nadie puede dudar de cómo hoy la población prácticamente ha crecido desde ese momento en 10, 15 millones de personas, en tanto que los homicidios han caído en prácticamente el 50% de lo que fueron. El secuestro. Colombia, lamentablemente en alguna época, era experta en alcanzar los récords en que nadie quiere ser medido. Y llegamos a tener la cifra de secuestro más alta de cualquier nación para el año 2000. Más de 3.500 secuestros en un año. El año pasado, comparadas esas cifras con las del año 2000, el secuestro ha caído el 95%. Aún el año pasado tuvimos poco menos de 200 secuestros en un año. Deberíamos tener 0. La buena noticia, por ejemplo, es que este año el secuestro está bajando respecto al año pasado por encima del 20%. Más importante aún, es la cifra de secuestro más baja en 11 años. Y esto entonces refleja ese esfuerzo permanente y continuado contra las distintas formas de violencia y de criminalidad. Lo importante de esa reducción de violencia, de terrorismo, de ataques indiscriminados contra la población civil de distintos agentes, es que esto se ha reflejado en efectos directos sobre la población colombiana, efectos positivos. Por un lado, las cifras de pobreza, según datos del Banco Mundial, registran que ha empezado a ceder la pobreza extrema, que ha empezado a ceder la pobreza como un todo, y que algo muy importante y relativamente novedoso, que la desigualdad, las cifras de desigualdad, el famoso coeficiente de Gini, ha empezado a ceder después de muchos años. Esto es consistente
con un incremento muy significativo de la inversión. Yo recuerdo la primera vez que estuve aquí en Madrid en una visita con el entonces ministro de Hacienda. En esa época el vicepresidente era el ministro de Trabajo y yo era un asesor de ese ministro de Hacienda y presidente de la República. Y vinimos a uno de los foros de economía que había en esta ciudad y una de las cifras que más nos preocupó cuando tuvimos que contar cómo íbamos, y siempre uno trata de contar la mejor historia para atraer inversión, para motivar, pero qué difícil era en esta época. Resulta que nuestra tasa de inversión era del 12% del Producto Interno Bruto. Con eso ni siquiera estábamos generando la generación de riqueza y de capital necesaria para mantener el mismo ingreso per cápita, si se puede decir así, de la población que estaba apareciendo en el pueblo colombiano, de los nuevos ciudadanos. Era dramático lo que ocurría. Hoy Colombia tiene una tasa de inversión cercana al 30% del Producto Interno Bruto. Empieza esto a generar la oportunidad de generar capital, de generar reducción de las distintas cifras de pobreza, de desigualdad que ya describí. La inversión extranjera directa ha convertido a Colombia en el tercer destino de inversión en América Latina, después de Brasil, después de México, economías que son el triple, el doble de la economía colombiana. Pues hoy prácticamente las cifras de inversión extranjera directa de Colombia no son muy distintas, y si lo miramos como inversión per cápita, probablemente hoy Colombia tiene la inversión extranjera per cápita más alta del hemisferio. Estas son cifras que reflejan qué tanto está cambiando Colombia, qué tanto el país viene renovando su situación. Y esto es lo que permitió y ha permitido que el presidente Santos se haya comprometido desde el primer momento de su gobierno con una visión muy clara, con un objetivo definido. Ese objetivo es convertir a Colombia en un país en paz y con prosperidad. Paz y prosperidad son las dos tareas que se ha fijado el gobierno del presidente Santos. Para alcanzar esos objetivos no hay una sola herramienta, no es con un solo tipo de acción o de política que se alcanza algo tan significativo como esto. El país quiere, y lo digo porque eso reflejan las encuestas cuando se le pregunta a los colombianos si de una u otra manera quieren dejar este pasado de violencia y de barbarie. Claro que quieren, todos quieren, las grandes mayorías quieren, pero lo que es importante es que eso no va a ocurrir ni de manera automática, ni es la intención del gobierno prometer algo que no se construye simplemente con buenos deseos o discursos, se construye con muchas acciones, con muchas actividades. En términos generales, la estrategia que el presidente ha planteado de manera integral para alcanzar esos objetivos se divide en 5 puntos. Un primer punto es políticas sociales que buscan reducir la pobreza y la desigualdad. El gobierno ha creado al comienzo de su gestión un departamento administrativo, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, donde bajo una sola sombrilla se han integrado todas las entidades y agencias del Estado dedicadas a la lucha contra la pobreza. Este modelo ha tenido alguna efectividad en Brasil y hoy este modelo ha sido considerado por organismos multilaterales como un modelo a replicar en otras naciones. Hay decisiones de política directa que se han tomado en 2 frentes. Una, lo que se ha conocido como el programa de 0 a Siempre, que es un programa dedicado a la primera infancia. Se está haciendo un esfuerzo para tomar a los más pequeños, a los menores de 5 años, y tratar de ofrecerles unas condiciones básicas de nutrición y acceso a la educación. El gobierno nacional ha tomado la decisión también de ofrecer a todos los colombianos educación primaria y secundaria gratis. Al mismo tiempo, se ha tomado la decisión de hacer una reforma como la reforma a la salud, que recientemente fue aprobada y que lo que busca es que los precios
para acceder a la salud como un todo, de una u otra manera estén asequibles a la mayoría o a la totalidad de los ciudadanos. Por último, se tomó una decisión muy importante, que fue identificar a aquellos colombianos que de ninguna manera podrán tener vivienda si no es porque el Estado toma la decisión de dar un programa directamente para estos fines. Y se ha creado un programa de vivienda que hoy visualiza la entrega de cerca de 200.000 viviendas gratis para los colombianos que están en la pobreza más extrema. En fin, este tipo de políticas va a ir generando resultados y efectos en materia social, en materia de reducción de pobreza y desigualdad. Un segundo elemento de esta estrategia es lo que se ha conocido como el plan o la política de reconciliación y paz. El gobierno ha abierto una mesa de diálogos, pero nadie dice que ese es el único camino a la paz. Por eso nos atrevemos a afirmar, en Colombia habrá paz con este proceso o sin este proceso. Mucho depende de quienes están en esos grupos armados de entender que no va a haber más tolerancia a sus violaciones, a su agresión al pueblo colombiano, y que más bien, si no se suman a estos esfuerzos, si no se salen de su actividad criminal, pues van a quedar por fuera de todas estas opciones de política que plantea el gobierno. En ese sentido, una de las políticas más importantes es la política, o mejor, la ley que se ha conocido como de restitución de tierras, que busca devolver las tierras que fueron tomadas abusivamente por grupos terroristas o por grupos criminales, devolverlas a quienes eran sus dueños originales. Y lo propio con una política de compensación de víctimas, donde no todas las compensaciones son económicas, pero sí es un reconocimiento a las cicatrices que tiene el pueblo colombiano después de tantos años de violencia de distinto orden. Un tercer elemento de esta estrategia es la diplomacia activa. Ha sido una decisión desde el primer momento del gobierno del presidente Santos, no solo de establecer buenas relaciones con los vecinos, con la región, pero ciertamente con el mundo, ciertamente conectarnos con los estándares y las buenas prácticas internacionales más sofisticadas en todos los temas, para de esa manera tomar esos estándares, ese conocimiento y en cierto sentido también blindar un poco a la democracia colombiana de esas intenciones de poco políticas pseudodemocráticas que han venido apareciendo incluso en el hemisferio. Hay que decir que tener esos contactos cada vez más con las naciones europeas, con las naciones asiáticas, con Norteamérica, con el hemisferio como un todo, respetando las diferencias, pero también pidiendo el respeto por una democracia que es la democracia que más años tiene en América Latina y que por lo mismo pretende seguirse desarrollando y fortaleciendo las instituciones. Un cuarto elemento de esta estrategia es tener un modelo económico sostenible, porque se trata precisamente de generar riqueza, de generar actividad económica que de una u otra manera genere tributación y genere programas sociales que sean factibles y sostenibles en el tiempo. Por eso el manejo prudente de las finanzas públicas, el manejo prudente de la economía como un todo, y al mismo tiempo la internacionalización de nuestra economía buscando más y nuevos mercados a través de tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, con Corea del Sur, con otros países del hemisferio, con otros países del mundo, está resultando la fórmula que de una u otra manera permite generar empleo. El desempleo viene cayendo, el año pasado terminó en un dígito por primera vez en casi una década, y estas son señales de esfuerzos que por supuesto nos comprometen a seguir en esa línea. Y el quinto elemento de esa estrategia es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un esfuerzo que pretende garantizar la seguridad de los colombianos.
así como el presidente ha dado señales de reconciliación, señales de paz, también como parte de esa estrategia para alcanzar la paz y la prosperidad, se entiende que las Fuerzas Armadas deben seguirse fortaleciendo para responder a los retos de seguridad que hoy tienen los colombianos. Deben seguir ejerciendo toda la presión sobre los grupos terroristas, las bandas criminales, las bandas del narcotráfico y de la minería criminal a la hora de actuar y a la hora de proteger los derechos que están en la Constitución en todo el territorio nacional para todos los ciudadanos. En ese marco, la política de seguridad y de defensa del país pues ha implicado el incremento del pie de fuerza, fundamentalmente del pie de fuerza policial, parcialmente del pie de fuerza militar, en aras de incrementar la protección de la infraestructura económica que necesitan los ciudadanos colombianos para la generación de empleo y para la generación de recursos tendientes a la reducción de la pobreza. También se ha venido fortaleciendo incluso el bienestar de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, entendiendo que estas Fuerzas Armadas tuvieron que crecer muy rápido para responder ante el reto social que tenían los colombianos, ante el reto en seguridad mejor, y por ello ha sido necesario empezar a garantizar los recursos que permitan que su seguridad social también esté bien establecida. Hemos venido trabajando en su legitimidad y en reformas jurídicas que garanticen el respeto por los derechos humanos, la no impunidad de los actos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo un marco jurídico claro, armonizado con el derecho internacional humanitario y que de una u otra manera garantice que las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas con efectividad frente a las amenazas que tienen los ciudadanos de Colombia, que puedan defender a los colombianos. También se ha venido haciendo un esfuerzo por seguir elevando la educación en asuntos como derechos humanos, en asuntos como derecho internacional humanitario. Por ejemplo, el evento más importante que organiza la Cruz Roja Internacional sobre derecho internacional humanitario, por primera vez se va a hacer en América Latina este año y se va a hacer en Colombia. Yo creo que esta es una señal de qué tanto se ha evolucionado y qué tan importante es que estos temas les asignemos el más alto significado en el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas. Por supuesto que también venimos pensando en que el tema de la diplomacia, el tema de cooperar, es la manera como en tiempos de austeridad fiscal, que están en todo el mundo. Aquí en Europa hemos visto esa realidad, pero esta es una realidad mundial, que implica que para avanzar en materia de seguridad nadie tiene los presupuestos ni los recursos para por sí solo hacerlo, y que la manera de hacerlo es ampliando la cooperación, haciendo más esfuerzos para ofrecer las capacidades que unos tienen y aprender de las capacidades que otros tienen. En ese sentido, venimos buscando acuerdos de cooperación con varios países de manera directa. Parte de esta visita de quien les habla a Europa en esta semana ha sido precisamente para avanzar en estos temas con la Unión Europea, con la OTAN, con Francia, Alemania, España, Inglaterra, Bélgica, en fin, son los planes que hemos venido adelantando en todos los aspectos. Diría que en la lucha contra el narcotráfico, Colombia se ha convertido un poco en la plataforma de muchos países a la hora de luchar contra ese flagelo. Y en ese sentido, este año, por ejemplo, la Asamblea General de Interpol se va a realizar también en Colombia. Es la primera vez que se realiza en América Latina y la verdad es la primera vez que se organiza, en este caso, en Colombia. Tema en el que tendremos 100 ministros de seguridad, de justicia, de todo el planeta, para hablar de cómo luchar contra el crimen transnacional, de cómo limitar las actividades criminales, tanto de grupos terroristas o narcotraficantes como los colombianos, o de grupos como los que estamos viendo en África Occidental o en Oriente Medio. En fin,
Así como los criminales no tienen fronteras, los estados deben por lo menos cerrarlas o acercarse a través de la cooperación. Claro que venimos imaginándonos un escenario donde en algún momento todos estos esfuerzos de seguridad de tantos años van a traer a Colombia una era de posconflicto. Y esa era de posconflicto llegará por la razón en el marco de la negociación de paz que el presidente de la República ha señalado, o por la manera como la venimos construyendo, día a día, derrotando las amenazas a los colombianos. Esto va a pasar en el próximo año o en los próximos 4 o 5 años, pero desde ya estamos mirando el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, imaginándonos la transformación que ellas deben tener para que sigan siendo centrales en la vida de los colombianos en materia de desarrollo, en materia de emergencias civiles, en materia de atención de desastres, en materia de misiones de paz, de misiones humanitarias, en materia de estabilidad, en materia de fortalecimiento institucional. Toda esta política de seguridad y defensa nos ha permitido generar resultados concretos. Frente al terrorismo, desde hace 1 año y medio volvimos a hacer una revisión de los planes e implementamos un nuevo plan que se conoce como el Plan Espada de Honor. Espada, como su nombre lo indica, pretende darle la estocada decisiva a los grupos terroristas, con honor, en el marco de la legitimidad, con el respeto a los derechos humanos y con una justicia clara que discipline a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando ello es necesario. Esto ha generado efectos concretos contra los grupos terroristas FARC y ELN. Esto ha permitido lanzar una ofensiva por primera vez en la historia de Colombia simultánea en todas las conocidas como áreas base históricas de los grupos armados, de manera conjunta, todas las fuerzas militares actuando, de manera coordinada con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación y de manera interagencial, invitando a que llegue el resto del Estado de manera integral donde estos problemas existen. Para los colombianos y para las Fuerzas Armadas de Colombia está claro que la solución a los problemas de violencia y criminalidad sin duda tienen un componente militar o policial a la hora de derrotar una amenaza armada, una estructura criminal. Pero la verdadera solución está en cambiar la realidad, en llevar soluciones integrales, sociales, multidimensionales, que de una u otra manera cambien la situación de una comunidad. Es así como lo entendemos y es así como esta campaña ha permitido que en el periodo de gobierno del presidente Santos, para no hablar del tiempo en que él era ministro, yo era su viceministro de defensa en ese tiempo, ahora el presidente, yo soy su ministro de defensa, en este tiempo se le han dado tal vez los golpes más duros en la historia a las FARC. Las FARC en este gobierno han perdido a su máximo jefe, a su número 2 y el máximo jefe de su estructura de narcotráfico y de su estructura criminal, alias Cano, alias Jojoy. Han perdido 41 jefes más de primer nivel entre comandantes de frente y jefes de columna móvil, es decir, las FARC han perdido 43 jefes de primer nivel cuando el gobierno aún no completa los 3 años. Esto tal vez es la afectación más fuerte que en ese nivel han tenido en toda su historia. Las FARC han perdido gran cantidad de gente a través de la desmovilización. De manera especial, cada vez que alguien se desmoviliza, lo disfrutamos doblemente, porque sabemos que es alguien menos, actuando en la criminalidad, actuando fuera de la ley, dispuesto a atentar contra otros ciudadanos, pero más interesante aún, es una vida que se salva, es una vida que se reintegra a la sociedad, es alguien que vuelve y encuentra a su familia, y es alguien que vuelve a tener una oportunidad de vida. El último año, al cierre del 2012, se han desmovilizado 1000 miembros de esa organización. Este año vamos en el orden de unos 550, y de esos, cerca del 30% son personas de más de 10 años en la organización, lo cual refleja cómo se están entregando, cómo hay un deterioro interno en esa organización. Alguno de ellos me decía algo que no voy a olvidar nunca, me lo dijo con mucha franqueza, y está en estos días aquí en España, incluso dando entrevistas.
Él me decía, le preguntamos, ¿por qué se desmovilizó? Lo ha dicho en la radio. Dice, porque yo no puedo entender cómo a mí me tiene bajo presión las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, la policía, nos persiguen, no podemos estar tranquilos, no nos llega la comida, no nos llega la medicina, y en cambio hay unos jefes de esa organización que viven hace ya más de 10 años en el exterior, recibiendo la plata del narcotráfico y viviendo como reyes sin ninguna dificultad. Eso me parece que es muy diciente de lo que ocurre en esas organizaciones. Me parece que señala que debemos persistir. Se ha incrementado la captura de miembros de lo que se conoce como milicias o redes de apoyo al terrorismo. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque resulta que cada vez han venido más mezclándose entre la población civil, aprovechándose de la buena fe del pueblo colombiano y de su constitución para realizar pequeños atentados terroristas al estilo ETA. La granada, la bomba, el asesinato de un policía en una esquina, el asesinato de un soldado que está en franquicia. Ese es el tipo de acciones que hoy típicamente realizan. Por eso, judicializar a esta gente y capturarla es un tema que termina haciendo también daño a esa organización. El ELN más o menos le ha ocurrido lo mismo. Al ELN se le ha afectado, han perdido 8 de sus jefes y también las tendencias son similares con números proporcionales de acuerdo a su tamaño. En el caso de las bandas criminales, el crimen organizado y el crimen urbano, se ha diseñado un plan que se implementó hace un poquito menos de un año, se llama el Plan Corazón Verde, y es un plan que tiene herramientas contra el crimen organizado y herramientas contra los crímenes que ya afectan más comúnmente a los colombianos. En el caso del crimen organizado, recordemos que Colombia a final de los 80s, principios de los 90, tuvo los carteles más grandes del mundo, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Esos carteles fueron derrotados. Luego tuvimos otros carteles, más regionales, más locales, fueron derrotados. Luego se mezclaron con los grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares se desmovilizaron y surgieron las bandas criminales que eran una reconversión de estos narcotraficantes y criminales. Esas bandas criminales eran 27 en el año 2006. Al cierre del año pasado quedaban 4 y solo una de carácter nacional. Todos los jefes de esas bandas, el 1, el 2, el 3, han caído en los últimos 15 meses. O han sido capturados en Colombia o en el exterior con colaboración de autoridades de otros países, o sencillamente han sido abatidos en operaciones donde la intención ha sido capturarlos y han opuesto resistencia. Cito un caso aquí en España. Aquí en España teníamos a un cabecilla de la banda que se hace llamar Urabeños. Esa banda tenía un jefe que se llamaba alias el Indio. Ese alias el Indio vivía aquí, entre ustedes, en España, sin problema, como un ciudadano más, con ingresos bastante mejores que los de cualquiera, y resulta que fue detectado en actividades de inteligencia por nuestra policía y las autoridades españolas. Y así, cuando salió a ver un partido de fútbol en Brasil, imagínense la vida tan dura que tiene este individuo, fue capturado en el aeropuerto de San Pablo o de Río de Janeiro, no recuerdo bien, de Río de Janeiro. Esto para decir cómo hay colaboración, cómo hay un esfuerzo dedicado para cerrarle el espacio a esa criminalidad. Y luego está una situación donde estas bandas se vienen atomizando y se van mezclando o sumando a la situación de criminalidad urbana, la seguridad ciudadana. Esa seguridad ciudadana hoy es lo que más le preocupa a los colombianos. Miren el cambio tan grande que hay en Colombia. Hace unos años a un ministro de Defensa solo le preguntaban por cómo va el tema del terrorismo y el narcotráfico, porque estábamos agobiados, prácticamente éramos inviables, como lo dije antes. Hoy esos problemas persisten, los estamos enfrentando, los hemos reducido y los tenemos que reducir más. Esa es la voluntad del gobierno y esa es la voluntad del pueblo colombiano. Pero cada vez más al colombiano que antes no le preocupaba su seguridad en el día a día, que a veces le tocaba resolver prácticamente sus problemas por mano propia, hoy le exige al gobierno que lo proteja de los robos,
que lo proteja de los robos en las residencias, que lo proteja de la extorsión o que lo proteja de un secuestro de un delincuente común, como ocurrió con 2 ciudadanos turistas españoles que fueron liberados gracias a la acción heroica de nuestra policía. Por eso estamos también diseñando políticas específicas contra cada uno de esos crímenes. Por ejemplo, el gran narcotráfico, que llegó a ser en Colombia, llegaron a tener casi 200.000 hectáreas de coca y algo así como 1.000 toneladas potenciales de exportación de cocaína. Con eso se financiaron ejércitos criminales de todo tipo en Colombia. Hoy ese problema es un poco menos del 30% de lo que fue. Cifras de Naciones Unidas dicen que tenemos por primera vez menos de 50.000 hectáreas de coca desde que se llevan los registros. Es decir, con esfuerzo, sacrificio, mucha sangre de héroes de Colombia derramada, pero se ha ido alcanzando el objetivo. Y la producción estimada de cocaína se ha reducido. Como les cuesta tanto ahora exportar, porque cada vez les incautamos más, entonces tratan de vender en las ciudades colombianas a través del microtráfico. Por eso hay también políticas dedicadas para esos fines. Parte del motivo de este viaje ha sido hablar con las autoridades francesas, españolas e inglesas para ver cómo están aquí afrontando los problemas de inseguridad ciudadana y qué podemos aprender de esas técnicas para utilizarlas en Colombia. Ese es el tema que más preocupa y es el tema en el que ahora estamos dispuestos también a actuar con firmeza, en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, con mucha legitimidad, pero dándole más seguridad a los colombianos. Por eso estamos incrementando el tamaño de la policía y queremos que esta cooperación nos dé ideas, nos dé soluciones. No dejo de hacerles notar algo. Hoy a los colombianos es lo que más les preocupa. Pero cuando usamos, por ejemplo, una cifra comparativa del homicidio en una ciudad como Bogotá, nuestra capital, la tasa de homicidio en Bogotá hace 10 años era cercana a 30 por 100.000 habitantes. Hace 5 años era del orden de 21 o 22 por 100.000 habitantes. El año pasado fue de 16 por 100.000 habitantes. A esta hora, a la fecha, es prácticamente de 13 por 100.000 habitantes. Es decir, ha venido bajando constantemente y creemos que en los próximos años debe ser de un dígito, que es nuestro primer gran objetivo. Que para el cierre del 2014 ojalá alcancemos a cumplir esa meta. Vamos a intentar. Meta difícil, pero eso es lo que nos ha tocado a los colombianos, ponernos metas casi imposibles. Y sí se puede. Y claro que se puede, así a veces nos frustremos a la frustración, más acción, más compromiso, más esfuerzo. Déjenme decirles que cuando comparo esa cifra de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia, en Bogotá, de 13 por 100.000, y la comparo con otras ciudades del continente, incluso del mundo, no se ve tan mal. No podemos darnos por bien servidos, tenemos objetivos que alcanzar. Pero cuando veo las cifras de Recife, de Manaos, de Monterrey, de Caracas, de Baltimore, de Detroit, de Johannesburgo, todas estas prácticamente duplican la tasa de homicidios por 100.000 habitantes que tiene hoy Bogotá. Insisto, no es para regocijarnos, pero también eso explica por qué los empresarios, los inversionistas, tal vez hoy prefieren ir a Bogotá que a cualquiera de esas otras ciudades. Y tal vez esa es la motivación y el estímulo que les daría. Me he extendido, pero he tratado de hacer una revisión completa tanto de la visión estratégica que tiene el gobierno del presidente Santos en busca de la paz y la prosperidad. Decirles que esta es una suma de herramientas, es una suma de tareas, explicarles cuál es nuestra política de seguridad y defensa, cómo estamos actuando, cómo hay resultados frente a cada una de las amenazas y cómo frente a aquellos temas que aún tenemos retos, existe un plan y una disposición para seguir actuando, para defender a los colombianos, para protegerlos. Yo nunca puedo terminar un evento, una actividad como estas, sin decirles que en Colombia hay héroes. Muchos de nuestros muchachos, ayer nomás, me mataron un soldado. Aún todos los días un héroe de Colombia derrama su sangre por defender a Colombia, por defender la Constitución, por defender a los ciudadanos.
un soldado, un policía, está entregando hoy su vida para que Colombia sea mejor. Por eso es que en esto no podemos tener dudas ni titubeos los colombianos, tenemos que estar claros en una hoja de ruta que tenemos que alcanzar y cumplir, seguro con una reconciliación, seguro con una visión en paz y prosperidad, pero con la convicción de que es necesario seguir adelante en estos esfuerzos que vienen dando buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos al turno de preguntas. Estoy seguro que el presidente de la agencia está ansioso de algunas cuestiones. Les recuerdo que hay unos ratones donde se pueden formular las preguntas que quieren que le transmitamos al presidente de la agencia para que le cuestione también al ministro. Muchas gracias. Muchas gracias al director de la Casa de América, muchas gracias, señor ministro. Vamos a intentar, tiene usted una agenda muy apretada y le agradecemos por eso todo el tiempo que nos presta. Yo le he visto que ha tenido 3 entrevistas con periodistas antes de este acto y ahora creo que tiene otras 3 más. Y además, a lo largo de la mañana ha tenido 3 entrevistas oficiales, me parece que en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y con el CNI, ¿no? Bueno, las primeras preguntas, señor ministro, van en esa dirección, es decir, en lo que se refiere a España, qué cosas se pueden hacer todavía en la relación de España con Colombia, sobre todo en materia de seguridad y para incrementar esa seguridad. Y con relación a las numerosas entrevistas que lleva usted en su gira europea de toda esta semana, le pregunta Francisco Gálvez de Express News que cuáles han sido sus actos más relevantes dentro de esa gira europea y cuál sería el balance de esas reuniones, si ha conseguido usted, si ha podido conseguir arrancar, digamos que algo concreto o interesante para Colombia. Bueno, creo que me hizo como 5 preguntas. Voy a tratar de respondérselas. Mire, primero, frente a España hay muchas cosas que podemos hacer aún y es lo que hemos hablado hoy con la Agencia de Inteligencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Creo que van a ocurrir unas visitas tanto de las autoridades de inteligencia como las autoridades de policía y hemos invitado incluso al ministro de Defensa para que vengan a Colombia, establezcamos agendas concretas y mandemos de Colombia A España también misiones para tomar experiencia, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, de los esfuerzos que se están haciendo para luchar contra algo que no sabía que estaba ocurriendo en España, pero que es un hecho, y es han venido ocurriendo casos de robos en residencias. Bueno, este es un tema que hoy nos interesa también a nosotros entender para poder actuar. Hemos hablado de fortalecer el intercambio de inteligencia. Bien lo decía, los grupos terroristas y sus fuentes de financiación como el narcotráfico, como el tráfico de armas y explosivos, o como la minería criminal, de una u otra manera terminan siempre encontrándose en distintos puntos. Y por eso hemos visto que existe la posibilidad de fortalecer esa cooperación. No hay duda que aquí en Europa hay presencia de criminales colombianos, narcotraficantes, hay bandas de distinto tipo, hay estructuras de las FARC que se hacen pasar por organizaciones políticas pero que están gestionando actividades para los grupos armados allá en Colombia, o lo propio con el ELN, y siempre vale la pena hacer un intercambio de información, hacer una cooperación más activa. En materia militar, encontramos que con España hay muchas cosas que se pueden hacer. Los temas de ciberseguridad, ciberdefensa, son temas en donde España ya ha comenzado a avanzar y donde Colombia tiene retos, pero también no es menos cierto que la experiencia colombiana, que yo no creo que se pueda replicar en ninguna parte, pero es una experiencia que está ahí, en lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen transnacional, las insurgencias, en zonas tropicales, en zonas selváticas, en zonas inaccesibles, la verdad terminan siendo una experiencia que es muy útil para las naciones europeas y para los retos que estamos viendo que están teniendo en estos años. El viaje por Europa ha sido muy sustancial, muchos de los temas están relacionados con estos planteamientos,
pero le puedo decir, por ejemplo, que en la Unión Europea nos pidieron que evaluáramos la posibilidad de que Colombia pueda tener un acuerdo marco en seguridad con la Unión Europea. Ese es un tema concreto que vamos a entrar a analizar. Firmamos un acuerdo de cooperación e intercambio de información con la OTAN, precisamente buscando las mejores prácticas internacionales y la cooperación en general. Así que creo que ha sido una agenda, bien dice usted, intensa, casi que durante 5 días, cada hora hemos tenido una reunión, es como ha funcionado, pero es lo que nos toca a nosotros los colombianos. Colombia está lleno de retos y lo que tenemos es entusiasmo y deseo por trabajar y por hacer más y enfrentar nuestra realidad, francamente con afán, con el ánimo de cambiar esta historia, ojalá por siempre. Dentro de ese capítulo de reuniones han sido también bastante relevantes las reuniones que usted ha tenido en el seno de la OTAN. Dijo el presidente de Colombia, el presidente Santos, que su país iba a favorecer un acuerdo de acercamiento a la OTAN, ¿no? Y recuerda en este sentido mi compañera Pilar Valero de la agencia EFE que el anuncio del presidente Santos de ese acercamiento a la OTAN ha sorprendido en la región con críticas de sus vecinos. ¿Cómo se va a plantear la cooperación con la OTAN? Mire, lo primero, decirle que yo creo que cuando hubo esas críticas es porque no había suficiente información, o tal vez hubo desinformación al principio. Se quiso plantear como si Colombia fuese a ser miembro de la Alianza Atlántica en el marco de los acuerdos que se tienen allá de defensa mutua y cosas de estas. Nada de eso era tal. Lo que Colombia hizo fue firmar un acuerdo de cooperación en busca de buenas prácticas, en temas incluso como la planeación de emergencias civiles, en temas como las operaciones humanitarias o en temas como la integridad y la transparencia en el uso de los recursos públicos para civiles y militares en el sector defensa. Esos son los temas que seguramente vamos a desarrollar en el marco de esa cooperación. Yo mismo tuve la oportunidad de hablar con varios de los ministros de defensa de la región, dándoles la tranquilidad y la confianza, porque de eso se trata, de tener un diálogo sin dudas y con toda la tranquilidad de qué es lo que se está haciendo, y por supuesto que les contábamos de qué se trataba. Inmediatamente la gente comprende, entiende, y al mismo tiempo lo que hemos dicho es cualquier avance que tenga Colombia es en este tema o en otro una oportunidad también para el resto del hemisferio, para nosotros también compartir con otros países de la región cualquier progreso que tengamos. Bien. Y de la OTAN a Estados Unidos, preguntan sobre qué importancia tiene, que consideramos que es mucha, desde luego la mayor parte de los observadores, qué importancia tiene Estados Unidos en lo que ha sido los éxitos que ustedes han tenido en la lucha contra el terrorismo en Colombia. Y también en este sentido se le pregunta si usted considera, señor ministro, que Colombia es en este momento el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica, y por otra parte, ¿en qué consiste? En esta ocasión son 3 preguntas. ¿En qué consiste esa nueva fase que usted ha anunciado en las relaciones con Estados Unidos, que ha anunciado recientemente? Colombia, yo creo que es aliado de todas las naciones que quieran fortalecer sus instituciones, que crean en la democracia, que crean en la libertad de expresión, que crean en básicamente los mismos valores. Y históricamente además la relación de Colombia con el resto de naciones es pacífica, es de colaboración, es de apertura con todos los países del mundo, con todas las naciones. Esa es la aproximación histórica de Colombia. Frente a los Estados Unidos, no hay duda, Estados Unidos, por una decisión de corresponsabilidad con el tema del narcotráfico, fue ayudando a Colombia, sobre todo cuando estábamos en la situación más difícil. Hace 10 o 12 años, cuando pocos se acercaban a Colombia, Estados Unidos colocó recursos, claro, bajo sus propios intereses, porque ni más faltaba, a ellos también les convenía que nosotros lucháramos contra el narcotráfico. Pero esa relación terminó convertida en una buena relación, en una relación que ha generado resultados, una relación que lo que terminó dándole a Colombia fue entrenamiento para sus Fuerzas Armadas, pero más importante aún, son los héroes de Colombia, son los soldados y policías de Colombia los que han terminado haciendo el trabajo, los que han terminado enfrentando la situación. Nunca tropas extranjeras han estado haciendo el trabajo que le corresponde a los colombianos, sino todo lo contrario.
Así que esa relación ha ido evolucionando. Cada vez son menos los recursos que se reciben de parte de Estados Unidos, cada vez es menos importante el apoyo que dan, cada vez son los impuestos de los colombianos los que financian el esfuerzo en seguridad, no los recursos norteamericanos. Nunca, de hecho, han dado la mayor proporción. Hoy serían, solo le doy un dato, mientras el presupuesto de Colombia es de algo así como unos 14 millones de dólares, 14.000 millones de dólares, el apoyo norteamericano en materia de seguridad escasamente supera los 200 millones. Entonces me parece que esto pone en justas proporciones lo que significa ese apoyo. Y claro, hemos visto que debemos seguir cooperando, nosotros también ofreciendo nuestra experiencia y también tomando la experiencia y haciendo coordinación en la lucha contra el crimen transnacional y otras amenazas. La mayor parte de las preguntas, señor ministro, son, como es lógico, por otra parte, sobre el asunto de las FARC. Intento agruparlas en un par de bloques. En primer lugar, ¿cómo van las conversaciones entre el gobierno de Bogotá y las FARC ahora en La Habana? Probablemente va a decir usted que es un tema que depende del presidente, pero particularmente usted es optimista con relación al resultado de esas conversaciones y, en segundo lugar, si considera que la situación del conflicto en este momento ya no tiene marcha atrás. Y en último lugar, sobre si se avanza definitivamente a una solución final. Lógicamente habrá que buscar una solución para los denominados por algunos, entre comillas, guerrilleros. ¿Hasta dónde cree usted que se puede llegar a esa solución? Bueno, usted anticipó parte de mi respuesta. Tiene toda la razón. Esos son asuntos que no le corresponden propiamente al ministro de Defensa. No soy yo quien forma parte de la mesa de diálogo, ni tengo, digamos, una agenda directa con ese tema. Y entre otras cosas, el presidente Santos ha pedido al gobierno como un todo, que está claro que ese es un tema donde él es quien ha ido dando las señales y ha ido dando la línea directamente. Yo lo que sí le puedo decir es que la estrategia del gobierno es integral. El diálogo y la negociación son una parte del esfuerzo para alcanzar la paz y la prosperidad, como lo expliqué, donde el presidente además le ha asignado a las Fuerzas Armadas una tarea muy específica y es no bajar la guardia ni un segundo, elevar la presión, lo ha dicho así de manera pública, abierta y concreta, y es eso lo que nosotros estamos tratando de hacer, cumplir con las instrucciones directas del presidente, cumplir con el rol que se juega dentro de esta estrategia que como un todo lidera el presidente. Creo también que esa organización de las FARC hoy no es ni siquiera el 40 o 45% de lo que fue en hombres, en recursos o en armas hace 10, 12 años. Han venido disminuyéndose en capacidad, en recursos, precisamente por el esfuerzo que las Fuerzas Armadas han venido realizando, gobiernos sucesivos, pero nadie puede perder de vista, el presidente Santos fue tal vez el ministro de Defensa que en su tiempo empezó a dar varios de los grandes golpes. En este tiempo como presidente, a mí como ministro nos ha correspondido generar la afectación más fuerte en materia de esas estructuras y por lo mismo yo creo que hay un tema de realismo donde ojalá estos grupos entiendan que el pueblo colombiano no va a aceptar más ni el terrorismo ni la violencia, que a través del terrorismo y la violencia lo único que van a hacer es quitar vidas de colombianos inocentes, pero no van a alcanzar ningún objetivo político ni ninguna transformación en Colombia. Luego tal vez la única opción real que tienen es acoger la clara señal que el presidente ha dado por bien de Colombia, pero ciertamente por el bien de ellos también. Pregunta Daniel Cristancho, de la revista Taumay, ¿qué posibilidades hay de que la guerrilla del ELN se sume a las negociaciones? Y si cree que en todo caso sería necesario abrir otro proceso con este grupo terrorista. El presidente Santos ha expresado la intención también de que ese grupo también encuentre un camino a terminar con sus actividades criminales y de violencia.
Pero no es menos cierto que ese grupo lo que ha hecho recientemente es secuestrar ciudadanos extranjeros, ciudadanos alemanes, ciudadano canadiense, miembros de las Fuerzas Armadas, y que por supuesto esto es totalmente contrario a cualquier señal que el pueblo colombiano requiere observar. También se le pregunta sobre qué papel ha pasado a jugar Venezuela en este conflicto, si cree que están completamente despejadas las sospechas que en otro momento hubo sobre el régimen bolivariano, y si en ese sentido las relaciones con el actual presidente Maduro pues han mejorado. Lo más importante de la relación entre Colombia y sus vecinos, y en este caso en particular en Venezuela, es un manejo prudente, es un manejo de respeto, es un manejo en donde los temas del lado colombiano no se tratan en los micrófonos, se tratan por los canales diplomáticos, y me parece que eso es la manera como se debe seguir construyendo sobre lo positivo y no sobre lo negativo. En lo positivo hay una colaboración que está aprobada de parte de las autoridades venezolanas en la captura y en la entrega de narcotraficantes, de miembros de bandas criminales, en un trabajo con nuestras autoridades de policía. Eso es lo que más valoramos. Ojalá el resto de la relación se desarrollara de la misma manera, y ojalá en otros temas existiese el mismo grado de colaboración, así que hay que construir sobre lo que está saliendo bien. María Paula Alonso de FECOL le pregunta si pudiera describir la estrategia y la política pública referida a la desmovilización y a la reintegración de los menores soldados. Bueno, en Colombia no, si se refiere a soldados, ¿quién hizo esa pregunta? María Paula. ¿Se refiere a Fuerzas Armadas o a la guerrilla? No, los menores que están, consideran menores soldados las personas que han sido integradas en los grupos armados de la Ah, ok, muy bien. Sí, porque iba a explicar. En el caso de Colombia, las Fuerzas Armadas no reclutan en ningún caso personas menores de 18 años, siempre es por constitución una obligación que sean adultos. En el caso de los miembros de las FARC, del ELN, le quiero contar una cosa: prácticamente casi todos los que se desmovilizan dicen haber sido reclutados siendo niños. Y de los desmovilizados del año anterior, el 15% eran niños, es decir, 150 de los desmovilizados del año pasado, 150 personas, eran personas de menos de 18 años, niños de 15, de 13, de 14, de 16, en fin, eso es un tema muy preocupante, y obviamente muestra una práctica criminal por parte tanto de las organizaciones terroristas como de las bandas criminales. Muchas veces me contaban esto que también está ocurriendo en Francia, no sé si aquí en España, pero en París me contaron una historia que me llamó la atención, que muchas de las organizaciones criminales vinculan niños porque saben que nuestras leyes, y las leyes colombianas en ese sentido son muy parecidas a las europeas, no actúan de manera coercitiva contra los menores de edad. Y entonces esta es una ventaja que están aprovechando hoy las organizaciones criminales. Lo cierto es que en los programas de reintegración, a través de un instituto que tenemos que se llama el Instituto de Bienestar Familiar, hay programas que invitan a estos menores a mantenerse en programas de educación y de una u otra manera tomar distancia de las actividades criminales, pero reconozco que estos son retos que trascienden incluso nuestro esfuerzo. Estamos ya casi fuera de hora, señor ministro, así que ya muy rápidamente, usted se ha ganado fama, es un hombre, y lo estamos teniendo oportunidad de comprobar aquí, en este encuentro, de una persona político muy elocuente, transparente, eficaz, metódico, ordenado, muy conocedor de las Fuerzas Armadas por su familia y por sus estudios. Ha sido el sucesor del presidente Santos en la cartera de defensa. Y hay quienes dicen que usted está llamado a ser el sucesor del presidente Santos también, cuando el presidente Santos se abandone. Usted es el delfín del presidente Santos. ¿Se ve usted en la carrera política? No, yo por ahora tengo un deber con el pueblo colombiano, y es cumplir con este deber con toda claridad y con toda determinación, y eso es lo que estamos haciendo. El futuro va deparando lo que tenga que deparar, pero por ahora tenemos una responsabilidad muy grande que no puede tener otras agendas y que no puede mezclarse con intereses ni particulares ni personales en ningún caso. Creo que la responsabilidad de quienes ejercen
tareas de política pública y más en momentos históricos como el que vive Colombia, solo pueden tener el foco de cumplir con el deber. Y la última, más breve aún, ¿cómo diría usted que son actualmente las relaciones entre el presidente Santos y el expresidente Uribe? Pregunté a ellos. Ojalá fueran las mejores. Muchas gracias. Excelentísimo señor vicepresidente de la República de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado en esta tribuna F, que hemos tenido como invitado de honor al excelentísimo señor ministro de Defensa, en una exposición magnífica que ha explicado los éxitos de Colombia en distintos ámbitos de economía y además unos éxitos de economía inclusiva, es decir, con reducción de la pobreza, de las desigualdades sociales, aumento de las clases medias. También en el ámbito comercial, esos acuerdos de libre comercio a los que se ha llegado con la Unión Europea recientemente, que ya un acuerdo que está en vigor y con otras zonas del mundo. Y no menos importante los ámbitos sociales, en educación, en sanidad, en seguridad, la reducción de los homicidios, la reducción drástica de los secuestros. Y le agradecemos que haya compartido con nosotros su tiempo y sus ideas. Le agradezco especialmente a José Antonio Vera, presidente de la Agencia EFE, por colaborar siempre con la Casa América, con su moderación y con la difusión de esta tribuna, y a todos ustedes por habernos acompañado.